Mariano Reino, ¿cómo estás allí en los controles? Bien, 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 muy bien. ¿Ustedes? ¿Puesto a participar en este programa? Sí, señor, como siempre. Pero muy bien. Entonces ya hoy en nuestro tema 15, pero en nuestro programa 16, porque a la historia de la iglesia le dedicamos 2 programas. Y hoy vamos a hablar de las buenas relaciones que deben existir entre la iglesia y el Estado. Vamos a hablar de cómo ambos tienen que colaborar con las personas que muchas veces son, además de ser ciudadanos, son cristianos. Entonces, como es la misma persona, justamente cada uno desde su lugar, desde su misión, con sus medios, colaborar para que efectivamente las personas alcancen la felicidad en la tierra y en el cielo. ¿Qué te parece, Mariano? Interesantísimo. Vos estás trabajando mucho para la felicidad del ciudadano en la tierra, ¿verdad? Intentamos, sí. Porque nos complementamos. Yo estoy tratando de trabajar para que también consiga la felicidad en el cielo. Que esa es la visión más importante de la iglesia, justamente colaborar para que la gente alcance la felicidad eterna. Acá estamos de paso, somos peregrinos, no tenemos morada permanente y según cómo vivamos esta vida, dependerá la próxima. Vamos al grano entonces. Punto primero, la misión de la iglesia en el mundo. Y comenzamos diciendo que la salvación realizada por Cristo y por lo tanto la tarea, la labor que hereda la iglesia, se dirige al hombre en su integridad. Por eso, cuando la iglesia propone su doctrina social, no solo no se aleja de su misión, sino que la cumple fielmente, ¿no? Justamente la evangelización no sería auténtica si no tuviera en cuenta la relación entre el evangelio y la conducta personal, tanto a nivel individual como personal. La iglesia tiene su cabeza en el cielo, ¿no? Pero, y muchos fieles también, pero la iglesia también vive en el mundo, ¿no? Entonces, es lógico, incluso es su deber que se relacione de un modo pacífico, armónico, de un modo constructivo, respetando todas las estructuras y la finalidad propia de la naturaleza de las distintas organizaciones. Vamos a hablar hoy especialmente del Estado, pero la Iglesia también se relaciona con otras muchas instituciones. Entonces decíamos que la Iglesia tiene la misión, que es también un derecho, de ocuparse de los problemas sociales. Evidentemente no lo hará desde la política con minúscula, podríamos decir que lo hace desde la política con mayúscula, porque el hombre es un animal político, y justamente viendo cómo el hombre tiene que alcanzar la virtud que lo ayudará justamente a colaborar en la tarea de construir el bien común, ¿no? Entonces, cuando la iglesia descubre que el hombre no es respetado, por ejemplo, cuando sufre algunos atentados, la iglesia levanta la mano, señala el error, sugiere algunos caminos, hace un juicio moral sobre las cuestiones, ¿no? Esto es lo que es la doctrina de la iglesia, que comienza con León XIII y su famosísimo documento, ¿no? Su encíclica. Entonces, en este sentido, tenemos que darle gracias a Dios porque ha querido que efectivamente la iglesia colabore con la felicidad de los hombres. Y esta doctrina social cristiana no es solo para los católicos, es para todos los hombres de buena voluntad, ¿no? Todas las personas que realmente quieren escuchar lo que la iglesia quiere decir. ¿Y qué es lo que la iglesia quiere decir? Bueno, ayudar a que el evangelio se viva en la sociedad, ¿no? Entonces la iglesia por eso no sobrepasa su campo específico de competencia, porque tiene este mandato recibido del Señor. Y está llamada a mostrar la dimensión evangélica de la vida social según la verdad sobre el hombre. Entonces la iglesia nos enseña y nos exhorta y nos pide y nos exige una conducta congruente con la verdad. La meta de la conducta cristiana es
lo sabemos muy bien, identificarse con Cristo, ser otros Cristos, ser el mismo Cristo, ¿no? Lo que supone un verdadero esfuerzo, conocer la persona de Cristo, conocer su mensaje y tratar de vivirlo. Y también la verdadera liberación es esencialmente la liberación del pecado, o sea, dejar de lado aquello que nos pone una barrera con nuestro Señor Jesucristo, con lo que supone de alguna manera algo contrario a su voluntad. Bueno, esto supone un verdadero aporte a la búsqueda del orden social justo. Imagínense ustedes si en este querido país todos viviéramos el Evangelio, si la gente no mintiera, si la gente no robara, si la gente respetara a los demás, en fin, esto sería un verdadero sueño, un paraíso. Entonces las enseñanzas del magisterio, que son las enseñanzas fundamentalmente de los romanos pontífices, ¿no? En este campo no se extiende por tanto aspectos técnicos, ni proporcionan, ni proponen sistemas de organización social que no pertenecen a su misión. O sea, la Iglesia no va a dar una respuesta práctica, una respuesta concreta. La Iglesia nos va a dar un juicio moral. La Iglesia espera o pretende la formación de las conciencias. Después ya están las personas individualmente, los fieles laicos, quienes aplicarán esas grandes explicaciones, esas grandes recomendaciones, esos juicios morales, esas directrices de acción ya al campo concreto, a la solución específica de aquel problema. Por eso no corresponde a la jerarquía una función directa en la organización de la sociedad. Su cometido es enseñar e interpretar de modo auténtico los principios morales en este campo. Por eso la Iglesia acepta cualquier sistema social que se respete la dignidad humana, y los fieles deben acoger este magisterio social con una adhesión de la inteligencia y de la voluntad y de las obras. Mariano, en este sentido te recomiendo para tu lectura espiritual lo que se llama el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia es justamente un gran esfuerzo que ha hecho, lo tenés allí, mira que bien, la Iglesia para resumir, ordenar y organizar los diversos documentos que son encíclicas, desde el XIII en adelante, sobre los temas. La verdad que es un documento precioso, se lo recomendó el Papa San Juan Pablo II a Francisco Javier Nguyen Van Thuan. ¿Te suena Van Thuan? Van Thuan fue un obispo vietnamita, tuvo 13 años preso por el gobierno comunista, 9 años bajo un régimen de aislación, semanas enteras metidos en un cuartito con la luz apagada o prendida sin saber si es de día o de noche, que le cambiaban los guardias porque los convertía. Un hombre extraordinario. Bueno, cuando este mártir en vida es liberado, va al Vaticano y el Papa, entre otras cosas, le dice, bueno, hay que hacer el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Él no lo llegó a ver a luz porque murió un poquito antes de que se publicara, pero un hombre muy santo. Te recomiendo uno de los mejores libros de Van Thuan, lo vas a encontrar en internet, es El retiro espiritual que le predicó al Papa San Juan Pablo II en el año 2000. Una maravilla, un santo varón. Y a todos los televidentes les recomendamos el estudio, la lectura, la meditación de este compendio, porque allí está justamente lo esencial de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, respecto de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Entonces, la religión y la política son ámbitos distintos, pero no opuestos, ni tampoco separados, porque como les decía recién, el hombre religioso y el ciudadano se funden en la misma persona, que está llamada a cumplir tanto sus deberes religiosos como sus deberes sociales, políticos, económicos, etc. Por eso los fieles tienen derechos y deberes en la Iglesia como ciudadanos, en cuanto a miembros de la sociedad humana, y también miembros para, deberes para con la Iglesia, ¿no? Y hay que saber conciliarlos, y deberán tener presente que en cualquier asunto temporal deben guiarse por su conciencia cristiana. O sea, el cristiano
debe comportarse como tal en todos los ámbitos de la vida social. También te recomiendo, ya que estamos en temas de recomendaciones, Mariano, un documento de la doctrina de la fe, cuando el canal Ratzinger era el prefecto, sobre los políticos cristianos, en los que se invita justamente a una coherencia total y absoluta, ¿no?, en temas difíciles, como puede ser, no sé, el divorcio, el aborto, la eutanasia, clonación. O sea, hay un montón de cuestiones que, digamos, el cristiano tiene que tener su coherencia, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo creo, soy cristiano, soy católico, pero a la hora de decidir en el ámbito de la política, lo hago según mi querer y entender. En fin, está bien, pero ese querer y entender tiene que ser acorde al cristianismo, al catolicismo, si es que se llama cristiano, porque el cristianismo no es un sombrero que uno se pone o se saca al entrar en la iglesia o se pone y se saca al entrar al Congreso, ¿no? Hay que ser coherente en todos los lugares. Pero los católicos deben vivir la enseñanza del Señor, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por eso la relación entre la iglesia y el Estado comporta una distinción sin separación y una unión, pero sin confusión. Esta relación funcionará correctamente y tendrá frutos cuando se siguen tres principios fundamentales. Léeme el primer principio acá abajo, por favor, Mariano. Primer principio. Aceptar la existencia de un ámbito ético que procede e informa la esfera política. ¿Se entiende qué quiere decir esto? Que existe un ámbito ético que es anterior a la política y que la política tiene que respetar, la tiene que tener en cuenta. Segundo. Distinguir la misión de la religión y de la política. Tercero. Favorecer la colaboración entre esos dos ámbitos. Bueno, esto es fundamental, que estos mecanismos se aceiten, ¿no?, para que las relaciones entre la Iglesia y el Estado sean realmente fructíferas y ayuden al ciudadano, ayuden al cristiano. Bueno, los valores morales deben informar la vida política, ¿no? O sea, hoy en nuestra querida Sudamérica, en fin, quizás en el mundo, ¿no?, pero hay que rescatar muchos valores éticos, ¿no?, que muchos políticos creo que están muy desprestigiados, muchos de los que deberían tener justamente ser ejemplo, ¿no? Ha sido muy penoso en este sentido y hay que recuperarlos. En fin, no solo los políticos, el ciudadano de a pie, el empresario, ¿no? Todos tenemos que vivir una vida ética, moral. Uno dice, ¿cuál es el resumen de la vida ética o la vida moral? Y bueno, los mandamientos, un buen resumen. Entonces el Estado tiene la obligación de buscar y promover el bien común y por eso regulará el comportamiento de los ciudadanos. Iglesia y Estado se diferencian tanto por su naturaleza, pues son dos cosas diferentes, como por los fines que persiguen. Entonces la Iglesia, por un lado, ha recibido de Cristo el mandato de ir, vayan, prediquen el Evangelio, ¿no?, a todos, bautizándolos. Y con su doctrina y con su actividad apostólica, la Iglesia contribuye a la recta ordenación de las cosas temporales, de modo que sirvan al hombre para alcanzar su fin último y no los desvían de él. Los medios que tiene la Iglesia, léeme, por favor, Mariano, los medios. Que la Iglesia utiliza para llevar a cabo su misión son, ante todo, espirituales. La predicación del Evangelio, la administración de los sacramentos y la oración. Bueno, estos son los tres grandes medios entonces que la Iglesia utiliza para la evangelización, para cumplir su finalidad. También necesita medios materiales adecuados a esta misión, porque la Iglesia no solo se ocupa de lo espiritual, no solamente, ¿no? Y no todo en la Iglesia es espiritual, está conformado la Iglesia por personas humanas, ¿no?, y estos medios han de ser siempre conformes al Evangelio. La Iglesia también necesita una cierta independencia. Veíamos en los programas pasados la historia de la Iglesia, cómo la Iglesia no tuvo durante periodos importantes de su historia independencia, ¿no?, que justamente los gobiernos, los reyes, en fin, tenían muy controlada la Iglesia o manejaban la Iglesia, se ocupaban de los nombramientos eclesiásticos, en fin. La Iglesia necesita dependencia. No necesita un predominio de carácter político o económico, evidentemente, ¿no?
Entonces hablamos de la Iglesia y ahora del Estado. Entonces el Estado es una institución que deriva de la natural sociabilidad del hombre, ¿no? Surge espontáneamente, y su finalidad es el bien común general, el bien común de todos sus ciudadanos. Y este bien tampoco es solo material, porque sus ciudadanos no es solo materia, son materia y espíritu, ¿no? Entonces tiene que colaborar el Estado para la promoción de la espiritualidad o todas las consecuencias que tiene que el hombre sea cuerpo y alma. Este progreso social requiere medios materiales y también otros medios espirituales, como por ejemplo son necesarios la paz, el orden, la justicia, la libertad, la seguridad. Y estos bienes solo pueden alcanzarse mediante el ejercicio de las virtudes sociales. O sea, el Estado tiene que conseguir justamente colaborar para que el hombre sea virtuoso, para que el hombre tenga una vida ética, ¿no? Para que efectivamente el hombre se perfeccione y mejore. Y por eso deberá promover y tutelar esas virtudes. Esta diversidad que existe entre el ámbito religioso y político implica, por un lado, que el Estado no goza de sacralidad, como por ejemplo con Napoleón, en fin, o en otros momentos de la historia, ¿no? Que el Estado de alguna manera era coronado, ni hablar del Imperio Romano, que los césares eran dioses, ¿no? Pero tampoco la Iglesia tiene que tener un poder político coercitivo. Pertenecer a la Iglesia es algo voluntario y su potestad es de carácter espiritual. Por eso, cuando el Estado y la Iglesia se ajustan a sus propias funciones, se favorecen dos importantes derechos que me gustaría, Mariano, que me los leyeran. El primero, el derecho a la libertad religiosa es el derecho a una inmunidad de coacción por parte del Estado en materia religiosa. Muy bien. Y el derecho a la libertad de actuación de los católicos respecto a la jerarquía en materia temporal, aunque con la obligación de seguir el magisterio. Esto se entiende, lo voy a explicar un poco. O sea que los fieles laicos también tienen una gran libertad para moverse en el viviendo el Evangelio, ¿no? Si bien tienen que respetar evidentemente las enseñanzas, las orientaciones del magisterio, del Papa, pero también existe, digamos, por parte de los fieles católicos, una libertad que la jerarquía respetará. Entonces la Iglesia, al predicar la verdad evangélica, respeta y promueve también la libertad y la responsabilidad política de los ciudadanos. Por eso tiene que existir entre la Iglesia y el Estado colaboración. Hay distinción, ya hemos dicho, pero esta distinción no comporta una total separación. Y tampoco quiere decir que la Iglesia deba reducir su acción al ámbito privado espiritual. Hay muchos que les gustaría decir, no, bueno, la Iglesia es libre, pero que haga todo dentro de sus iglesias, que no salga a la calle, que los cristianos no participen en política. Bueno, y eso es algo absolutamente injusto y arbitrario. Evidentemente la Iglesia no puede ni debe sustituir al Estado, por eso la Iglesia no se debe meter en política partidaria, ni en soluciones prácticas a problemas concretos, pero tampoco puede quedarse al margen de lo que es la lucha por la justicia. O sea, la Iglesia no puede quedarse callada ante las injusticias. La Iglesia tiene el derecho y el deber de, por un lado, enseñar su doctrina sobre la sociedad, por otro, ejercer esta misión entre los hombres sin traba alguna, y también de dar su juicio moral. Juicio moral es la opinión sobre la cuestión ética, ¿no? O sea que la Iglesia justamente dice, bueno, grandes males que aquejan a la sociedad, y por eso también aquí la Iglesia en la Argentina, cuando se manifiesta, muchas veces habla del drama de la droga, de la pobreza, de la violencia, ¿no? Sin dar soluciones concretas, pero sí animando, ayudando, orientando, dando su juicio moral.
incluso sobre materias referentes al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona, la salvación de las almas. La Iglesia, no sé, cuando surge el tema de algún proyecto a favor del aborto, por ejemplo, es un problema político, es un problema ético, ¿no? Entonces la Iglesia también participa, explica, dice por qué está mal, por qué es un daño, por qué resta y no suma. Bien, la Iglesia puede y debe señalar que una ley injusta o es injusta porque es contraria a la ley natural, o que determinadas costumbres o situaciones son inmorales, aunque estén permitidas por el poder civil, o que los católicos no deben dar su apoyo a aquellas personas o partidos que se propongan objetivos contrarios a la ley de Dios y por lo tanto a la dignidad de la persona y el bien común. De modo que tanto la Iglesia como la actividad política han de estar al servicio del hombre, al servicio de la verdad, al servicio del bien. Por este motivo es conveniente la cooperación mutua Iglesia-Estado. Si la comunidad política ignora a la Iglesia, se pone también en contradicción consigo mismo, porque obstaculiza los derechos y deberes de una parte importante de su ciudadanía, ya que un aspecto esencial que debe cuidar siempre es la salvaguarda del derecho a la libertad religiosa. Por eso, velar por el respeto de este derecho es velar por el respeto entero del orden social. Y seguimos hablando de este derecho a la libertad religiosa. Es importante, esta frase realmente es muy profunda. Se afirma que el derecho a la libertad social y civil en materia religiosa es la fuente y síntesis de todos los derechos del hombre. O sea, los estados fundamentalistas, islámicos por ejemplo, en el cual las personas no hay libertad religiosa. Entonces, no se permite algo que hace a la esencia de la naturaleza humana, poder manifestar libremente su religión. Entonces, la Iglesia, y no solo una libertad para los católicos, la libertad religiosa para todos aquellos que justamente viven una religión que esté evidentemente acorde con la verdad y el bien, de acuerdo con el orden público, ¿no? Bien. En muchos países se garantiza ampliamente la libertad religiosa de todos los ciudadanos y grupos religiosos. Por este cauce puede también la Iglesia encontrar libertad suficiente para cumplir su misión y espacio para desarrollar sus iniciativas apostólicas. Además, si es posible, la Iglesia procura establecer acuerdos Iglesia-Estado, que son llamados concordatos. En estos concordatos muchas veces se toman problemas que existen entre ambos y se solucionan, ¿no? Con ese pacto, con ese contrato, con ese concordato, ¿no? Bien. Existen temas que unen especialmente a la Iglesia y al Estado. Temas que podemos llamar temas mixtos, ¿no? Porque efectivamente se interesa tanto la Iglesia como el Estado. Ejemplos: el tema de la educación, la cuestión matrimonial, la comunicación social, la asistencia a los necesitados. Esos son temas que deben justamente unir a la Iglesia y el Estado para trabajar en conjunto. Existe colaboración. A ver, Mariano, ¿qué quieres preguntar? Por importación. Entonces se necesita una especial colaboración para que cada uno cumpla su misión. El Estado desde la política, la Iglesia desde la colaboración espiritual, desde el aporte, desde la orientación, etc. Decime, porque seguimos avanzando, si no. No, pensaba, cuando hablabas de la educación, Sí. de cómo poder contrarrestar esta idea de que por ahí a los chicos hay que formarlos en colegios por ahí privados, digo, de gestión privada, que ahí se cruza el Estado con la gestión pública, Sí. pero que sean laicos. Sí. Bueno, ahora lo vamos a ver eso. Justamente lo vamos a desarrollar porque es un tema que en la Argentina se vive de un modo particular, en otros sitios se vive distinto. Pero también con el matrimonio, esto como está hecho en España, ustedes saben que en España el matrimonio civil, ¿no? El matrimonio canónico tiene un reconocimiento civil.
Entonces hay una sola ceremonia Exacto. en la iglesia. Entonces después llevan al registro civil la información. Nosotros como heredamos el sistema francés, en el cual se rechazó absolutamente la iglesia, el régimen civil y el régimen canónico en la Argentina son absolutamente independientes, inexistentes el uno para el otro. La verdad que no debería ser así, porque que dos personas tengan que repetir el consentimiento primero ante un sacerdote y luego ante un juez, no tiene mucho sentido. O sea, está claro que el Estado tiene que regular los efectos civiles del matrimonio, pero también el Estado tiene que reconocer a la Iglesia y a los católicos el derecho a contraer un matrimonio canónico. Aquí viene el tema de la educación. O sea, la Iglesia ha dicho unas cuantas cosas sobre la educación. Una idea muy importante que la vamos a decir ahora y que se repite es que los padres son los primeros educadores y los padres tienen derecho a ser escuchados y el Estado tiene la obligación de apoyar a esos padres, que tienen un modelo de educación, un modelo para sus hijos, y no me refiero solo a los católicos. Por eso el Estado debe permitir y apoyar a esos grupos de padres que quieren hacer colegios, que quieren trabajar con sus hijos, ¿no? Entonces, por eso, allí donde no sea suficiente la iniciativa de los padres, el Estado subsidiariamente establecerá sus propias escuelas. Pero en principio tiene que apoyar a los padres, que son los primeros responsables, ¿no? Y la verdad que es muy triste y penoso cuando a veces en la escuela pública se deja absolutamente de lado a los padres, ¿no? Ustedes dirán, bueno, pero a veces los padres están ausentes porque tienen un trabajo que les ocupa todo el día. Bueno, está bien, pero hay que involucrar a los padres, sobre todo en temas como es la educación para el amor o la educación sexual, que a veces se mezcla la ideología, ¿no? Entonces, los padres son los primeros responsables en educar. Y si los padres no lo hacen, bueno, entonces allí sería cuando las escuelas deberían apoyar a los padres, porque escuela y padres deberían ir juntos en este tema para formar a los chicos. Sí, quizá donde yo veo el problema es que puntualmente en la educación para el amor, por ejemplo, la educación sexual, el padre quizá delega esa facultad en la escuela. A veces sí. Y la escuela, a su vez, está encabezada ya sea por un directivo como autoridad máxima y por un docente en el aula Sí. que instrumenta esa relación. Yo creo que eso es lo más complicado, por lo menos desde mi lugar de visión, porque creo que es universal, más allá del centro educativo, porque termina dependiendo de una persona. Sí. Bueno, por eso, evidentemente, quienes se ocupen de dictar estas materias tendrían que tener una formación especial y también justamente hoy es un tema muy difícil porque en la educación pública desde hace unos años en la ideología del género, ¿no? Es un tema que se ha infiltrado en todas las cuestiones y especialmente en esto. Sí, Entonces hay mucha gente que no participa de este pensamiento y de esta educación y tendrían todo el derecho a dar otro tipo de educación para el amor o de educación sexual, ¿no? Es un problema, pero bueno, hay que encontrar soluciones, ¿no? Y variantes también, porque que te impongan una sola ideología, eso tampoco es justo, es arbitrario, no se puede imponer, no se debe imponer. ¿Mm? Por eso te decía también que este derecho está incluido en que puedan los padres promover y dirigir escuelas en las que sus hijos reciban una educación adecuada, ¿no? Teniendo en cuenta la función social de estas escuelas, el Estado debe reconocer y subvencionarlas también. También los padres tienen derecho a que sus hijos reciban una enseñanza que esté de acuerdo con sus convicciones religiosas. Y aquí en la Argentina, en algunos países, por ejemplo, tenemos que se dicta religión en la escuela pública. O sea, que la escuela pública tenga espacio para lo espiritual es importante y que la escuela pública dé religión católica para los católicos, pero que dé religión judía para los judíos y a los que aman el Islam, digamos, que les den las enseñanzas de Mahoma, pero digamos, el Estado tiene que abrir esa posibilidad a lo religioso, ¿no? Porque es muy importante. Por lo tanto, te pido, Mariano, que me leas
compete al Estado dictar las normas relativas a la enseñanza que sean necesarias para el bien común, niveles, grados, accesos de todos a la instrucción, contenidos mínimos para obtener los grados correspondientes, reconocimientos de títulos, etc. Sería tiranía si el Estado pretendiera reservarse el monopolio de la enseñanza. Por eso, el Estado tiene que dar juego y tiene que cumplir, digamos, subsidiariamente donde no pueden los padres, donde pueden las instituciones medias hacerse cargo. Pregunta, ¿sí, Mariano? Y tengo otra situación respecto a la educación, Sí. que no lo tengo estadísticamente comprobado, pero sí me parece que puede tener un grado de realidad importante, o por lo menos de mi experiencia. Los chicos que adquieren mucha formación católica o de cuestiones de fe, a medida que van avanzando y atravesando la adolescencia, es como que tienen ahí un momento de incertidumbre, de duda, Sí, que sí. quizás después lo vuelven a Sí. tener con mayor vitalidad, pero eso también lo veo como algo preocupante. Digo, Totalmente. me parece que hay un rango etario que quizá por tanta formación en un comienzo o a temprana edad hace como una situación de cansancio en el medio. No sé si coincidís Sí, o lo ves. coincido en parte. Antes era peor, porque antes, ¿te acordás que vos mucha gente decía, no, a mí Claro, me obligaron cuando era chico, entonces cuando entra en la adolescencia, entonces como me obligaron, por eso el tema de ir contra la voluntad es algo que no tiene sentido, ¿no? Entonces, el acompañamiento tiene que ser siempre en el ámbito de la libertad, porque justamente en la adolescencia hay una rebeldía. Y si ha habido justamente una privación de la libertad o se ha ido contra su voluntad, es lógico que se reaccione. Por eso la educación siempre tiene que ser un ámbito de libertad y además muy de acuerdo a los padres. Y después, evidentemente, en esta etapa de la adolescencia, los educadores tienen que saber que el adolescente pasa por una crisis en la cual efectivamente empieza a creerse ya mayor, empieza con un juicio crítico muchas veces desmedido, desenfocado, pero bueno, el educador tiene que conocer esto y tiene que acompañar y hacerlo especialmente. Yo hace 2 años tuve a mi cargo un tercer año que son chicos de 15 años más o menos, ¿no? Y la verdad que en el colegio donde yo estoy, esa edad es crítica. Es notable cómo después, en un año o dos, cambian los chicos. O sea, mirá. cuando a los 2 años está en quinto año, es otra persona, ¿no? Entonces, evidentemente, hay que hacer un esfuerzo en esa edad para acompañar, contener, explicar, tener paciencia, poner límites, pero ponerlo no de un modo arbitrario, sino de un modo lógico. Es un gran desafío, ¿no? El de la educación, así que comparto plenamente tu visión. Bueno, ¿y qué le compete a la Iglesia en esta materia? Determinar y vigilar todo lo que se refiere a la enseñanza y difusión de la religión católica, programas, contenidos, libros, idoneidad de los profesores. Bien, porque dijimos, al Estado le compete una cosa, a la Iglesia le compete otra cosa, ¿no? Bueno, evidentemente un aspecto importante que tiene que cuidar el magisterio, la jerarquía, es garantizar y defender la propia identidad católica, ¿no? O sea, tenemos muchos documentos de la Iglesia que justamente nos enseñan cómo el maestro o en la escuela católica tiene que cuidar la identidad cristiana, ¿no? Su propia identidad. Nadie puede dirigirse maestro de doctrina católica si no está aprobado por la autoridad eclesiástica. O sea que los maestros de religión tienen que tener una aprobación. También la Iglesia tiene derecho a tener sus propios centros de enseñanza, que sean reconocidos, reciban ayudas estatales en las mismas condiciones que los demás, ¿no? Sin tener para ello que renunciar a su ideario católico o a su dependencia de la autoridad eclesiástica. Y por último, Mariano, léeme este texto, la Iglesia tiene también derecho a promover Iniciativas sociales que sean congruentes con su misión religiosa, hospitales, medios de comunicación, orfanatos, centros de acogida, y a que el Estado reconozca estas obras católicas en las mismas condiciones que las demás iniciativas de este tipo promovidas por particulares. Exenciones fiscales, titulación del personal, subvenciones, colaboración de voluntarios, posibilidad de recaudar donativos, etc. ¿Se entiende esto? Está clarísimo. Vos que estás aquí en el ámbito de
el partido de San Isidro. ¿Eh? Vos ves que, y también estás metido en algunos temas sociales, la iglesia que colabora en esto, en parte, ¿recibe algún tipo de apoyo municipal, provincial, nacional? En esta zona particular sí. Bien, Igual yo soy muy crítico de cómo lo maneja el Estado municipal, o sea, la política municipal, el rol de la iglesia. Me parece que se genera una necesidad de, justamente porque los acompañan estas iniciativas, una relación de dependencia que para mí no está buena. Yo creo que cuanto más libertad de acción uno tiene, mejor puede hacer las cosas. Pero eso sí, por, la colaboración está. eso por parte de la iglesia, decir, la No, no, libertad. no. Los estados municipales Ajá, ajá, empiezan a ejercer sobre la claro, iglesia o sobre las comunidades religiosas alguna situación exacto. de que sean dependientes de ellos, ¿no? Ah, Para cierta situación. Entonces, claro, creo que eso es complicado. claro. Sí, Desde mi lugar de verlo, ¿no? Digo, no, sí, no. sí, sí. No, evidentemente debería colaborar, pero siempre respetando la independencia, de las Sí, creo instituciones. que debería ser una colaboración desde lo que necesite y no una colaboración por algo a cambio, ¿no? Exactamente, O con algún fin. lógico. Básicamente eso es lo que creo. Sí, sí, lógico. Entonces, siempre que las circunstancias lo permitan, la Santa Sede también establece relaciones diplomáticas con los estados para así mantener un cauce de diálogo permanente en las cuestiones que interesan a las dos partes. Lo que no es verdad es que puede haber oposición entre ser un buen católico y servir fielmente a la iglesia. No es verdad. Todo lo contrario, el que es un buen católico servirá muy bien a su patria. Como tampoco tienen por qué chocar la iglesia y el Estado en el ejercicio legítimo de su autoridad respectiva, porque son ámbitos diferentes. O sea, la iglesia no tiene que hacer política y el Estado tampoco tiene que, digamos, controlar a la iglesia o orientar, no sé, a los ciudadanos en la materia religiosa. Cada uno cumple con su rol, con su fin. Por eso es bueno que tengamos en cuenta que es distinta la palabra laicidad y laicismo. Laicidad y laicismo. ¿Qué es laicidad, Mariano? Se entiende por laicidad que el Estado es autónomo respecto a las leyes eclesiásticas. O sea, que haya una justa independencia. O sea, algo bueno y sano, la laicidad. En cambio, el laicismo Pretende una autonomía de la política respecto al orden moral y al mismo designio divino y tiende a encerrar la religión en la esfera puramente privada. o sea, esto ya es ideológico. Laico en el sentido de decir laico anticatólico, laico rechazo de lo religioso, laico separación absoluta de la iglesia y del Estado. Entonces, es ilusorio e injusto pedir que los fieles actúen como si Dios no existiera. ¿Por qué, Mariano, te estoy haciendo trabajar hoy? Porque estoy medio cansado. ¿Por qué decimos que es ilusorio? Porque todas las personas actúan en base a sus convicciones culturales, religiosas, filosóficas, políticas, derivadas o no de una fe religiosa. Son, por tanto, convicciones que influyen sobre el comportamiento social de los ciudadanos. Bueno, por eso es ilusorio. ¿Y por qué es injusto? Porque los no católicos aplican sus propias doctrinas independientemente de cuál haya sido su origen. Bueno, está clarísimo, ¿no? Entonces, en ese sentido, actuar en política y de acuerdo con la propia fe, si es coherente con la idea de las personas, no significa que la política esté sometida a la religión, sino que significa que la política está al servicio de la persona y por tanto debe respetar las exigencias morales, que es tanto como decir que debe respetar y favorecer la dignidad de todo ser humano. Asimismo, vivir el empeño político por un motivo trascendente se ajusta perfectamente a la naturaleza humana y por eso estimula ese empeño y produce mejores resultados. Tenemos que rezar a Dios para que haya buenos cristianos que sean buenos políticos. Hacen falta buenos cristianos y buenos políticos, ¿no? Que tengan calidad como políticos y que tengan una formación cristiana y que vivan realmente con compromiso su vocación. Bueno, y por último, unas pocas ideas sobre el tema del pluralismo social de los católicos, ¿no? O sea, ser plural es ser una persona abierta, que acepta escuchar, que va a dialogar, ¿no? Por eso, todo lo dicho concuerda con el legítimo pluralismo de los católicos. O sea, el católico
no tiene una sola forma de ver la política, ¿no? Porque además tampoco la Iglesia le obliga a tener una sola forma de ver la política. Hay muchas, en la política, en la economía, hay muchas maneras de resolver los problemas, ¿no? O sea que, por eso los mismos objetivos útiles se pueden conseguir a través de diversos caminos, por tanto razonable, un pluralismo de opiniones. En la Iglesia Católica, mientras uno se mueva dentro del marco del Evangelio, del cumplimiento de los mandamientos, de la esencia de Cristo, cada uno puede pensar políticamente lo que le parezca oportuno. Por eso, por otro lado también, a nadie le está permitido reivindicar en exclusiva a favor de su parecer la autoridad de la Iglesia. No, yo soy católico y la Iglesia dice, y a veces algunos dicen no lo que dice la Iglesia, sino su propio parecer, ¿no? Escudándose en qué es la opinión de la Iglesia cuando no es verdad. Todos los fieles, especialmente los laicos, tienen derecho a que en la Iglesia se reconozca su legítima autonomía en estas cuestiones, ¿no? Bien. También los laicos, les decíamos recién, tienen el deber de no implicar a la Iglesia en sus personales decisiones. Cada uno apechuga con sus propias decisiones. Entonces, por eso el pluralismo no es un mal menor, sino un elemento positivo, un elemento necesario para la vida social y religiosa. Lo que no hay que hacer es confundir el pluralismo con el relativismo ético. ¿Vos, Mariano, te suena qué es el relativismo ético? Me suena, sí. ¿Qué es relativismo ético? Es que, bueno, está todo bien. Si vos pensás así, está bien. Si pensás de otra manera, está bien. Y no, todo no está bien. Hay cosas que están bien y hay cosas que no están bien. El relativismo ético es que cada uno tiene su ética y la ética personal de cada uno es la valedera y se justifica, ¿no? Relativo. Exactamente, muy bien. Por eso, el auténtico pluralismo requiere un conjunto de valores como soporte en las relaciones sociales. O sea, es plural, pero siempre con un sustrato ético. No un pluralismo, decir, no, yo acepto todo, yo a todo. No, pero no todo es bueno, no todo es legítimo, no todo es moral. Por eso el pluralismo es moralmente admisible mientras se trate de decisiones encaminadas al bien personal y social, pero no lo es si la decisión es contraria a la ley natural, al orden público y a los derechos fundamentales de las personas. Bueno, y llegamos a nuestro fin. Como siempre, la bibliografía básica es el Catecismo de la Iglesia Católica. Acá se propone también la Gaudium Spes del Vaticano II, los números 74 a 76, la Declaración Dignitatis Humanae sobre la dignidad del hombre, ¿no? Y de Juan Pablo II, justamente este documento sobre los laicos. Mariano, te lo recomiendo, Christi Fidelis Laici, sobre los laicos, de Juan Pablo II, año 88, muy recomendable, muy recomendable. Bueno, entonces hasta aquí llegamos. Les cuento que el próximo programa será el último de la teología dogmática y a partir del siguiente comenzamos con la teología sacramentaria. Comenzaremos con la liturgia y los sacramentos. Siendo las 4:15, me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.